Hola hermanos, los saludo con la paz del Señor. En este día que nos ha dado el Señor, dice que en Él nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo que estamos en comunión con Él, en nuestros hogares, junto con nuestra familia, donde compartimos la palabra de Dios, donde leemos, escudriñamos las Escrituras, donde estamos en oración. Y aunque no nos podemos ver, pero estamos conectados a través de este medio, a través de los celulares, a través de WhatsApp, donde cada uno expone cada día una oración, una palabra del Señor. Por eso doy gracias a Dios por este tiempo, que es un tiempo que Dios ha preparado, porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y yo entiendo que Dios nos está preparando para algo importante, donde nosotros nos ponemos cada día en comunión, aún más. No nos estamos congregando en una iglesia, pero estamos en nuestro hogar buscando la presencia del Señor, y eso es buenísimo en este tiempo. Es un tiempo de búsqueda, un tiempo donde tenemos que meditar en la palabra de Dios, es un tiempo donde tenemos que estar en comunión a través de la palabra, comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios me ha dado esta palabra que la quiero compartir hoy, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice la palabra del Señor que la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura, habla del Evangelio. Cuando uno predica la palabra, siempre predica al Señor y el sacrificio que hizo en la cruz. Si eso no está en la predicación, eso no es Evangelio, porque el Evangelio habla del sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nuestros pecados, que Él se entregó por nosotros en esa cruz. Y para los que no creen, esto es locura, porque es algo ridículo para ellos, no lo pueden entender, es algo tonto para ellos, pero para nosotros, para lo que hemos creído, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación de nuestras almas. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra que es poderosa. Y entendemos que mucha gente dice: yo creo en Dios, pero no tiene una relación con Dios. No tiene una relación de buscarlo, de hablar con Dios, de orar con Dios. Por eso muchas personas dicen: todas las religiones llevan a Dios. Pero le digo algo, esto es falso, porque ninguna religión lleva a Dios. Solamente Jesucristo nos lleva a Dios. Solamente Jesucristo es esa puerta que se abre para todos los que pueden creer a este Evangelio glorioso. Damos gracias por la palabra del Señor, que está diciendo que es poder de Dios para todo aquel que pueda creer. Y es locura para aquellos que no creen, para aquellos que se pierden, porque como decía, no lo pueden entender. Pero nosotros que hemos creído, entendemos los propósitos de Dios con nuestra vida, entendemos los propósitos de Dios con esta palabra poderosa. Y así como Noé, junto con su familia y los animales, se salvaron porque construyeron esa arca que fue descrita paso a paso cómo Noé tenía que fabricarla. Fue un mandato de Dios hacia Noé, y que ese medio que fueron las aguas, ese medio de salvación que fueron las aguas, pero su familia, Noé, los animales,
estaban dentro de esa arca y fueron protegidos. Así como Noé fue salvo por creer en Dios, mucha gente que no cree en Dios va a pasar justamente lo que pasó con aquellos que en tiempo de Noé no creyeron, que esa misma agua que salvó a Noé a través de hacer esa arca, de fabricar esa arca, muchos de los que no creían, todos los que no creían, mejor dicho, en esa época, cuando vino el diluvio, y se acordaron que Noé le predicaba la palabra, que Noé insistía y le hablaba de esta palabra poderosa, de este mensaje lleno de poder, pero no pudieron creer, no pudieron creer. Y hoy el mensaje se sigue predicando la salvación, se sigue predicando el sacrificio, esa cruz gloriosa, pero entendemos que todo esto nos lleva a que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestras vidas. Y entendemos que por ese poder de esta palabra, nosotros al creerla fuimos salvos, somos salvos. Y así como el hombre se piensa que es libre, que puede hacer lo que quiera, pero está equivocado, porque la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, es una naturaleza que esa persona que se cree libre, pero está engañada, es esclavo de sus pecados, es esclavo de los rudimentos de este mundo, es esclavo de las tinieblas que moran en este mundo, es esclavo de sus pensamientos, de sus pecados. Y estos rudimentos que habla la palabra del Señor, Pablo, cuando predicó a los corintios, porque acá está predicando a los corintios, le está hablando a los corintios, pero también nos habla a nosotros. Esta carta fue hecha porque muchos de los corintios que habían creído estaban, muchos dudando, muchos estaban ahí en qué iban a hacer, si iban a creer o no iban a creer. Y Pablo le está diciendo, pero yo les prediqué esta palabra no con palabras mías, sino palabras del Señor, con palabras poderosas, con palabras de este evangelio, palabras no de mi sabiduría, palabras que vienen de Dios. Este evangelio no son palabras de hombres, son palabras de Dios que fueron entregadas para que nosotros pudiéramos creer a este llamamiento santo, para que pudiéramos creer a este anuncio poderoso que fue entregado para que aquellos que creen puedan ser libres del pecado y puedan ser salvos. Ustedes saben que Pablo les predicaba. ¿Por qué? Porque en Corinto, en esos lugares, en Grecia, había muchas personas, muchos filósofos, muchos que comenzaban a hablar de sus pensamientos, pensamientos de hombre, pensamientos que nada tienen que ver con Dios ni con la palabra de Dios, filosofía hueca, filosofías humanas, y traían confusión a aquellos creyentes. Entonces Pablo les habla que se olviden de esas cosas de antiguas, de esos rudimentos antiguos que llevan a volver atrás, que lleva realmente a que estas personas vuelvan a los pensamientos de hombre, pero Dios le está diciendo en su palabra a través de Pablo, le está diciendo que ellos no tenían que confiar en las voces de los hombres, sino tenían que confiar en Dios, en la palabra de Dios, porque la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios, está en la palabra de Dios. Y así como cuando tenés un automóvil y no funciona, tiene un problema, ¿a dónde llevas ese automóvil? Lo llevas, por supuesto, al mecánico que lo va a arreglar, que lo va a revisar, que le va a dar una respuesta a ese problema. Y así, hoy en día, desde la creación hasta el día de hoy, el problema del hombre sigue siendo el pecado. El problema del hombre sigue siendo el pecado en todas las áreas de su vida, en física, espiritual,
moral. Y podemos entender que el hombre muchas veces se pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué va a ser el día que me vaya de esta tierra? Y aunque el hombre, Dios le ha dado sabiduría y podemos entender que hay sabiduría humana porque podemos ver la tecnología, podemos ver la ciencia cómo ha aumentado, cómo se descubren medicamentos, cómo se descubren nuevas cosas todos los días. Lo podemos ver en la comunicación, en los celulares, en internet, todas las cosas, cómo han ido avanzando a través de la sabiduría del hombre. Pero a pesar de eso, el hombre tiene sabiduría en ciertas cosas, pero no le encuentra respuesta de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, por qué estoy aquí. No le encuentra ninguna respuesta y no le va a encontrar nunca, porque solamente la respuesta está en esta palabra, solamente la respuesta está en Cristo Jesús, solamente la respuesta está en tener comunión con Él. Tener comunión con Él está en abrir nuestro corazón y tener comunión con Él. Por eso el hombre necesita de Dios, la mujer necesita de Dios, toda criatura necesita de Dios. Y le quiero leer esta palabra que se encuentra en el versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y vuelvo a leer este versículo. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. El mundo no conoce a Dios por su sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, a través de esta palabra poderosa que fue entregada. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscaban sabiduría humana para ser reconocidos, para ser aplaudidos. Los judíos pedían señales porque no creían a esta palabra poderosa, sino que creían en que ellos eran lo que tenían la verdad, pero solamente la verdad está en esta palabra. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Preciosa palabra, poderosa esta palabra. Aquellos que creen en la verdad, aquellos que aceptan a este evangelio, aquellos que aceptan a Cristo, pueden conocer esta verdad. Pueden realmente decir que el evangelio es poder de Dios. Yo te invito, si no has conocido al Señor, si no has entregado tu vida a Cristo, que abras tu corazón y que invites a que Él venga a morar a tu vida, que Él venga a cambiar tu vida, porque Él murió en una cruz por tus pecados. A veces la gente pregunta cuando se predica el Evangelio, ¿y de qué tengo que ser salvo? ¿De qué tengo que ser salva? De tus pecados. Así como Pablo predicó este Evangelio con palabras simples. ¿Por qué? Porque el anhelo de Pablo era que los corintios, ellos fueran salvos, que ellos nacieran de nuevo a este Evangelio poderoso. Y nosotros anunciamos este Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Amén. Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor y los invito a que puedan escuchar esta alabanza de Steve Green. Reyes se inclinarán. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos.